Hola a todos, bienvenidos a Entre Cuencos, vuestro canal de recetas rápidas y sencillas. Hoy vamos a hacer unos nuggets de pollo con dos tipos de rebozado, como podéis ver, son diferentes, que están muy buenos y son muy sencillitos de hacer. Además, no necesitamos muchos ingredientes. Antes de empezar, os animo a que si no lo habéis hecho todavía, os suscribáis a mi canal y activéis las notificaciones para estar al tanto de todas las recetas que voy subiendo. Y si queréis, podéis también seguirme en Facebook. Aquí arriba os dejo el link. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son 2 pechugas que han pesado 700 gramos entre las dos, leche, una cucharada sopera de queso de crema o Filadelfia, un poquito de sal y unas cucharaditas de pan rallado. Yo he utilizado 4. Lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar nuestras pechugas. Esto es que le vamos a quitar todos los trocitos blancos que puedan tener, como este, y una vez que las tengamos limpias, las vamos a partir en cuadraditos y los vamos a echar en un recipiente. En este recipiente vamos a echar leche. No os he dicho la cantidad en los ingredientes porque realmente lo que hay que hacer es tapar el pollo. Le daremos unas vueltas para que toda la leche empape la pechuga y lo vamos a tapar con papel film. Y esto lo meteremos a reposar a la nevera. Yo lo he tenido aproximadamente 1 hora. Cuando ya el pollo ha reposado con la leche, lo podéis tener el tiempo que queráis, yo lo he tenido 1 hora, pero lo podéis tener más tiempo si queréis. Lo que hay que hacer es echar el pollo, porque lo vamos a picar, lo vamos a echar en una picadora. Fijaros que no hace falta que escurramos la leche. Tampoco vamos a echar toda la leche, pero si cae no pasa nada. Y le vamos a añadir una cucharada sopera de queso crema. Yo he utilizado este de Filadelfia. Si no tenéis picadora también lo podéis hacer a mano, lo que pasa que os va a costar un poco más. Y lo picaremos hasta que esté muy finito. Cuando ya tengamos una masa, le vamos a echar un par de cucharaditas de pan rallado. Se las echo para que absorba la leche que nos ha podido caer. Y cuando ya esté todo bien integrado, lo vamos a echar en un recipiente y añadiremos sal al gusto. Es opcional si a esta masa le queréis echar también pimienta negra, ajo, nuez moscada. Yo no le voy a echar, pero podéis echárselo si queréis. Integraremos bien y lo tocamos. Si vemos que no lo vamos a poder manipular para hacer la forma de los nuggets, añadiremos otro par de cucharaditas de pan rallado. Y ahora vamos a ir a por el rebozado. Yo he hecho 2 tipos. He hecho un rebozado tradicional con pan rallado y huevo, pero vamos a hacer también unos con doritos. Yo he utilizado unos doritos normales, pero si queréis podéis poner doritos picantes. Aquí tengo el pan rallado y el huevo al que le he añadido un poquito de sal y voy a batir. Primero vamos a hacer los nuggets normales. Pondré un poco de papel de horno
para apoyarlos y me mancharé un poco las manos con aceite para que no se me peguen mucho. Y ahora ya vamos a ir haciendo los nuggets. Cogeremos una bolita de la masa que tenemos, le vamos a dar vueltas y la pasamos por pan rallado. Una vez que la hemos pasado por pan rallado es cuando le damos la forma. Y a continuación la vamos a pasar por huevo y otra vez por pan rallado. Y ahora os voy a enseñar cómo he hecho el rebozado con Doritos, también de dos formas. Lo mío es experimentar. Yo he utilizado estos Doritos, pero sabéis que si queréis podéis utilizar unos picantes que le darán un sabor fantástico. Abrimos un poquito la bolsa para que entre aire y la aplastamos. ¿Veis? Queda todo aplastadito y lo vamos a echar en un recipiente. Voy a añadir un huevo más con un poco de sal y lo bato porque no me llega y hacemos como antes. Hacemos una bola con la masa, ahora la vamos a pasar por huevo y la pasamos por los Doritos. Y la tenemos lista. Cuando lo metamos en la freidora de aire, estos son los primeros que se tuestan. Estaros pendiente de estos sobre todo. Bueno, y por último se me ha ocurrido que podíamos hacer un rebozado que sea mezcla de los dos. He utilizado el pan rallado que me había sobrado de antes y los Doritos que me habían sobrado. Lo he mezclado y entonces he cogido la masa y la he pasado primero por el pan rallado y Doritos, luego por el huevo y otra vez por el pan rallado con Doritos. En total, con las dos pechugas me ha llegado para hacer aproximadamente unos 20 nuggets. Ahora vamos a poner a precalentar nuestra freidora de aire. Y mientras precalienta, he pincelado todos los nuggets por la parte de arriba con aceite, para que se me dorasen un poquito. Y ya la freidora se ha precalentado y voy a poner un papel en la freidora. Si queréis buscar de estos papeles podéis entrar a mi tienda, aquí os dejo el link. Si no sabéis las medidas, podéis medir la cesta y yo estaré encantada de poder ayudaros. Pondremos en la freidora de aire el nugget con la parte que hemos pincelado de aceite hacia abajo. Y ahora los pincelaremos por arriba y los vamos a meter en la freidora de aire 15 minutos a 200 grados Celsius o 392 grados Fahrenheit. Acordaros que los nuggets que tienen Doritos posiblemente necesiten un par de minutos menos. Vais observando y cuando los veáis dorados los sacáis. A mitad de tiempo, como en casi todas las recetas, les vamos a dar la vuelta. Pues ya el tiempo ha terminado. Estos son los nuggets que he hecho con Doritos. ¿Veis que tienen una pinta estupenda? Y estos son los normales. Están buenísimos. Os animo a hacer esta receta y no olvidéis dejar en comentarios si os habéis animado a echarle Doritos picante o si os ha gustado más con Doritos o si os ha gustado más el rebozado tradicional. No olvidéis darle al like si os ha gustado este vídeo
compartid con todas vuestras amistades y por último, si no lo habéis hecho todavía, suscribiros a mi canal y activad las notificaciones para estar al tanto de todas las recetas que voy subiendo. Esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima receta. Muchísimas gracias a todos por estar ahí.